Que la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes en este hermoso día, agradeciendo al Señor este privilegio que nos concede estar nuevamente en este lugar para compartir el mensaje precioso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros es una satisfacción muy grande contar con la audiencia de cada uno de ustedes, que es una bendición que nos unamos para estudiar la palabra del Señor. Deseo que la gracia inconfundible de nuestro Señor Jesucristo le haya bendecido durante todo este día y que haya podido disfrutar de las bendiciones que nos da nuestro Señor cada día, esperando que usted y su familia gocen de la bendición y que juntos hayan disfrutado en familia una hermosa experiencia en este día. Bien, mi querido hermano y amigo, vamos a orar al Señor. Pondremos este programa en las buenas manos de Dios y que Él se glorifique a través de esta palabra. Él conoce la necesidad de cada uno de nosotros y conoce la necesidad de cada uno de los que nos van a escuchar en diferentes lugares de la tierra, esperando que la gracia del Señor encuentre un corazón donde esta palabra pueda obrar y que Él se glorifique a través de su palabra y que este mensaje llegue hasta los lugares donde se necesita la palabra del Señor. Y oramos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Te doy gracias infinitas por este privilegio que me concedes en este hermoso día de poder compartir tu palabra. Señor, queremos ser de bendición para tu pueblo, queremos ser de bendición para cada uno de aquellos que van a escuchar este mensaje, esta enseñanza de tu palabra. Ahora te pido que te glorifiques a través de ella. Permite que esta palabra llegue, Dios mío, a aquellos lugares donde se necesita que tu palabra sea predicada. Por favor, te pido también por aquel que está pasando momentos difíciles en su vida, quizás momentos de soledad, momentos de tristeza, momentos, Señor amado, difíciles en su vida. Ten misericordia de él. Pon tu mano, Señor amado, y fortalece la vida de cada uno de mis hermanos y amigos. Yo te lo pido todo en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bien, mi querido hermano y amigo, seguiremos el estudio glorioso de la carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto. Ya hemos avanzado un poco en el estudio de esta hermosa explicación de esta carta y estamos en el capítulo número 10 y el versículo número 13. Ahí será nuestra lectura en este hermoso día. Y yo leo la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor lee de la forma siguiente. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, estimado hermano y amigo, después de haber estudiado el ejemplo que San Pablo citó del Antiguo Testamento del caso de Israel, él abordó estos aspectos muy importantes que sucedió con el pueblo en el desierto, mientras se conducía a la tierra que Dios les había prometido a sus padres. Y siguiendo esta secuencia, estimado hermano y amigo, el apóstol San Pablo ahora nos habla acerca de la tentación. Hay dos cosas importantes que nosotros tenemos que entenderla.
Y son los dos términos que aparecen en las Sagradas Escrituras. Número 1, la tentación. Y número 2, la prueba. Son dos aspectos, estimado hermano y amigo, diferentes. ¿Por qué razón? Porque la tentación viene del enemigo y la prueba viene de parte de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, estimado hermano y amigo, en este momento es muy importante, después de haber oído esta explicación de esta diferencia, vamos a tratar específicamente ahora, que será de gran ayuda para nosotros en este momento, hacer un repaso de esta enseñanza de la Biblia tocante a la tentación. Definamos la palabra tentación, este concepto, estimado hermano y amigo. ¿Qué es ser tentado? Hemos oído muchas veces y quizás lo hemos utilizado, pero ¿qué significa la definición de ser tentado? Ser tentado, estimado hermano y amigo, es ser incitado a hacer lo malo. Satán, estimado hermano y amigo, tentó al Señor Jesucristo y tienta también a los cristianos de esta manera. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor en esa escena de ese día donde el enemigo tentó al Señor Jesucristo. En el libro de San Mateo, en el capítulo número 4, versículo número 1, nos dice la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, estimado hermano y amigo, la Biblia nos explica, recuerde que hay una regla fundamental cuando leemos las Sagradas Escrituras. Y la regla fundamental, estimado hermano y amigo, es que la Biblia se interpreta ella misma. No hay mejor intérprete que la Biblia misma. Y aquí en San Mateo capítulo número 4 nos explica el versículo cuál es la fuente de tentación. Y aquí encontramos, estimado hermano y amigo, que el enemigo de nuestras vidas es el que tienta la vida de los cristianos. Bendito sea el nombre del Señor. Citemos otros aspectos paralelos con relación a la tentación y lo encontramos en Hebreos capítulo número 2, versículo número 18. Dice la palabra del Señor, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado. Está hablando del Señor Jesucristo, que el Señor padeció, estimado hermano y amigo, este proceso de la tentación por el enemigo. Y luego dice el escritor, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces hay una fuerza de la oscuridad, de las tinieblas, que produce la tentación contra los hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora veamos otro versículo tan importante también. Porque no tenemos un sumo sacerdote, nos dice el escritor a los Hebreos, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Encontramos, estimado hermano y amigo, aquí, que tenemos un sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote es para interceder por su pueblo, por las debilidades de su pueblo. Dice que el Señor se compadece de nuestras debilidades, porque Él participó de un cuerpo humano como nosotros. Él experimentó, estimado hermano y amigo, las tentaciones que es producido en este cuerpo humano. Y Él dice, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora que hemos visto
la fuente donde viene la tentación y el objetivo de la tentación y quién es el que hace la tentación, ahora, estimado hermano y amigo, encontremos algo de la prueba. La prueba, estimado hermano y amigo, tiene un aspecto diferente. Y el aspecto diferente de la prueba, el propósito de la prueba, es hacernos más fuertes, que subamos un nivel espiritual. Cada vez que nosotros pasamos por una prueba y soportamos esa prueba, hermano y amigo, nuestro nivel de fe sube una escala superior. Ahora veamos en Génesis capítulo número 22, versículo 1 y versículo número 2, este aspecto a lo cual se refiere la Escritura en esta cita bíblica es referente a la prueba. Alabado sea el nombre del Señor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Aquí la Biblia es clara, estimado hermano y amigo. Ve el vocablo que se usa. Dice que Dios probó a Abraham. Entonces, estimado hermano y amigo, la prueba viene de Dios y es con el propósito de que nosotros maduremos, de que nosotros, estimado hermano y amigo, progresemos y nos desarrollemos en el conocimiento de Dios. En este caso, la palabra del Señor dice que Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ve el proceso, estimado hermano y amigo. Aquí encontramos que Dios prueba a su siervo Abraham. Ahora, hay algo importante que también nosotros tenemos que entender. Estimado hermano y amigo, abusar de la bondad de Dios. Hay un aspecto que Santiago nos dice en el capítulo número 1, versículo número 13. Y él dice, cuando alguno es tentado, fíjense bien, estimado hermano y amigo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. La Biblia esclarece bien, para que no haya confusión, porque aparentemente se parecen estas dos acciones. Pero, estimado hermano y amigo, es de fuente diferente que procede cada uno de ellos y que es diferente. Y Santiago dice que cuando uno es tentado, dice que no es de parte de Dios. ¿Por qué razón? La Biblia nos esclarece y dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y luego dice, ni Él tienta a nadie. Aquí la Biblia es contundente, estimado hermano y amigo. La tentación no viene de parte de Dios, porque es imposible que el mal pueda tentar a Dios. Y tampoco dice Santiago que Dios tienta a nadie. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, la pregunta que nos hacemos aquí es, ¿qué nos haríamos? ¿Podrá un cristiano blasfemar contra Dios como lo hizo Israel? Es una pregunta muy fundamental, que es necesario, estimado hermano y amigo, que nosotros lo entendamos. ¿Será posible que un cristiano, ahora en día, pueda blasfemar contra Dios, así como lo hizo Israel en el desierto? Sí, existe la posibilidad que lo pueda hacer. Veamos lo que dice la palabra en el Salmo
78, versículo número 18. Pues tentaron a Dios, dice, en su corazón. Este es el peligro, estimado hermano y amigo. ¿Podrá un cristiano tentar a Dios desde su corazón, aunque no produzca el lenguaje articulado de palabras? Aquí el salmo es contundente y claro. Aquí dice, pues tentaron a Dios en su corazón. Lo tuvieron allí, estimado hermano y amigo. Lo que no se manifiesta y está dentro del corazón es lo que se conoce como el contenido latente. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué es el contenido latente? Solo la omnisciencia eterna de Dios puede explorar, estimado hermano y amigo, el corazón de la persona y sacar ese contenido no manifiesto, pero declarado en el corazón. Veamos dos ejemplos rápidos. ¿Recuerda usted aquel día que aquellos 4 muchachos trajeron el paralítico cargándolo en su cama? Y cuando llegaron donde estaba el Señor, a la orilla del mar de Galilea, no pudieron entrar con el paralítico. Tuvieron que subir al techado de la casa y bajar de allí al paralítico. Y lo pusieron delante del Señor. Y la palabra del Señor dice que el Señor, viendo la fe de ellos, se dirige al hombre y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente hubo blasfemia en los que oyeron esa frase. Y en su corazón ellos dijeron, ¿quién es este que puede perdonar pecados? Solamente Dios. No dijeron la palabra. Esto es lo que está diciendo el Salmo cuando dice, pues tentaron a Dios en su corazón. No dijeron las palabras. Y el Señor, conociendo el contenido latente del corazón de la persona, les dijo esta frase, que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle al paralítico, toma tu lecho y vete para tu casa, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Le dijo al paralítico, a ti te digo, toma tu lecho y vete para tu casa. Ve, estimado hermano y amigo, esta gente no había pronunciado palabra. Únicamente la blasfemia la habían dicho en su corazón. Pero el Señor conoce el contenido latente y lo sacó a luz. Veamos otro ejemplo también. En el Antiguo Testamento, estimado hermano y amigo, tenemos un caso muy importante, porque estamos contestando la pregunta, ¿será posible que un cristiano pueda blasfemar contra Dios? En el Antiguo Testamento la Biblia nos cuenta un ejemplo, y es el ejemplo del profeta Natán y el rey David. Cuando pasó aquella escena triste en la historia del rey David, cuando Natán vino, él le plantea, estimado hermano y amigo, un hecho que se lo narra él y se lo describe. Y le dice que un hombre había recibido un amigo que había venido de lejos. Y luego, para ponerle algo enfrente en la mesa, fue y le quitó la oveja a alguien que solo tenía uno. Solo tenía una oveja. Entonces dice la palabra que el rey David se enojó mucho y dijo, esa persona merece morir. Y Natán el profeta le dijo, ese hombre eres tú. Ve cómo, estimado hermano y amigo, el profeta Natán, al igual que el Señor Jesucristo, pudo sacar el contenido latente del corazón del rey David. Esto es lo que nos está diciendo el Salmo aquí.
pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora veamos otro texto paralelo a lo que estamos diciendo. En Hechos capítulo número 5, versículo número 9, dice, y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Bien las palabras del apóstol Pedro, estimado hermano y amigo. Entonces se corre el riesgo de que un cristiano también pueda blasfemar contra el Señor, igual como lo hizo este matrimonio del capítulo 5, versículo 9, de Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué dice la palabra? ¿Por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti también. En el capítulo número 4, versículo número 7 del Evangelio según San Mateo, encontramos, estimado hermano y amigo, otra secuencia de aclaración que nos da luz sobre esta posibilidad. San Mateo capítulo 4, verso 7 dice la Sagrada Escritura. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, después, estimado hermano y amigo, que hemos estudiado la diferencia entre la prueba y la tentación, y también hemos estudiado la posibilidad que existe que un cristiano pueda también blasfemar contra el Señor. Ahora veamos entonces lo siguiente, la fuente de la tentación. ¿De dónde proviene, estimado hermano y amigo, la tentación? Hay tres fuentes de tentación que las veremos. Y la primera es el mundo. El mundo, estimado hermano y amigo, es un terreno de tentación para muchos cristianos de hoy en día. A medida el programa y el proceso de este siglo toma su curso final, muchos acontecimientos están sucumbiendo la fe de muchas personas. Pasamos una terrible pandemia, que muchos no regresaron a las iglesias. Muchos ya no perseveraron. Estimado hermano y amigo, ¿por qué razón? Porque el mundo los atrapó a ellos. En San Mateo capítulo 13, versículo número 22, la Escritura nos dice de la fuente de tentación también. Y dice nuestro Señor Jesucristo, el que fue sembrado entre espinos, este es aquel que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el afán del mundo, estimado hermano y amigo, ¿qué es lo que hace? Es una corriente, es una fuente de tentación. Y el escrito dice, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ve, estimado hermano y amigo, la primer fuente de tentación es fuerte para la vida de un cristiano. En San Juan capítulo 18, capítulo 16, versículo 33, encontramos lo siguiente. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. El mundo, estimado hermano y amigo, se abre como una fuerza poderosa contra la fe de los hijos de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol San Pablo,
En la carta a Tito, en el capítulo número 2, versículo número 12, él nos dice también algo referente a esto, estimado hermano y amigo, de la primer fuente de tentación que es el mundo. Y San Pablo dice, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ve, estimado hermano y amigo, la fuerza que tiene el mundo de operación sobre la vida de los hijos de Dios. Y luego dice el apóstol, vivamos en este siglo sobria. En otras palabras, debemos de estar bien apercibidos, debemos de estar bien despiertos, porque la fuerza del mal operada en el mundo ejecutará todos los medios posibles. ¿Para qué, estimado hermano y amigo? Para socavar la fe que usted tiene en nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Tomemos otro versículo importante de segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 1 y versículo número 4. Y él dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Ve, estimado hermano y amigo, nota usted en estos días, puede observar usted, puede ver la corrupción que hay en el mundo. Entonces el mundo es el primer enemigo, es la primera fuente de tentación, porque las personas son tentados a ese campo de la corrupción. Y dice el apóstol Pedro que hay en el mundo, estimado hermano y amigo, es donde se encuentra esto. Y dice el apóstol, a causa de la concupiscencia, a causa del deseo que, estimado hermano y amigo, arde en el corazón de las personas. Ahora veamos la siguiente fuente de tentación. Vimos el mundo. Ahora veamos la siguiente fuente de tentación. La carne. En San Mateo 26, 41, encontramos las palabras del Señor Jesucristo, que nos advierte sobre el poder que tiene la carne, que es una fuente de qué, estimado hermano y amigo, de tentación. Veamos las palabras del Señor Jesucristo. Él dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, estimado hermano y amigo, debemos de entender que la fuente número 2, de donde proviene la tentación, es de la carne. Y la carne es una naturaleza que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. La heredamos de Adán, la vieja naturaleza. Cuando nos convertimos a nuestro Señor Jesucristo, somos participantes de la naturaleza del nuevo Adán. Y cuando hablamos de naturaleza, estimado hermano y amigo, es importante que lo entendamos, porque la carne está en la constitución de nuestro organismo. Porque recuerde, estimado hermano y amigo, que el hombre
es un ser tripartito. Está formado por espíritu, está formado por alma y está formado por el cuerpo. Dos materias incorpóreas y una materia corpórea. El enemigo entonces usa la carne como un medio de tentación. Le voy a poner un ejemplo, estimado hermano y amigo. Cuando se domestica una fiera, se domestica un león, este animal obedece. Se puede domesticar él. Pero hay una cosa, estimado hermano y amigo, que nunca se va a poder domesticar de león, es su naturaleza. En cualquier momento, el león se va a olvidar que ha sido domesticado y va a sacar a luz la naturaleza del león. Y es importante que esto lo entendamos nosotros. Sabiendo esto, nuestro Señor Jesucristo nos pone dos aspectos importantes que pueden luchar contra la fuerza que tiene la carne. ¿Cuáles son esas dos cosas, estimado hermano y amigo? En el capítulo 26, versículo 41, nos pone dos cosas. Número 1, que velemos. Número 2, que oremos. Son las dos herramientas, las dos armas que tiene un cristiano para no sucumbir frente a la tentación de la carne. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol San Pablo también nos explica algo acerca de esto. En Romanos capítulo 7, versículo número 18. Y él nos dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Ve, estimado hermano y amigo, ¿dónde estaba, dijo San Pablo, la carne? Esto es en mi carne, esto es en mi cuerpo. Dijo el apóstol, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Esto es imposible, estimado hermano y amigo. Si usted nota, el campo de batalla es en nuestro corazón. Allí es donde se establece una batalla. El espíritu quiere hacer el bien, pero la carne se opone al espíritu. Y hay una batalla entre el espíritu y la carne. Por eso es que San Pablo dice aquí, bendito sea el nombre del Señor. Esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Por qué razón? Porque hay una oposición de la carne. ¿No lo ha experimentado usted muchas veces cuando quiere servir al Señor? O simplemente cuando usted quiere ir a un culto a su iglesia. Muchas veces usted se queda. Y cuando usted se queda, hay un remordimiento en su corazón, porque no debía haberse quedado. Usted piensa que hay otros hermanos que a esa misma hora están adorando al Señor en el templo. ¿Quién fue que lo quitó? ¿Y por qué muchas veces el creyente pierde la batalla? Porque se deja dominar del poder de la carne, que es la segunda fuente de tentación. Recuerde que la primera fuente de tentación es el mundo. La segunda fuente de tentación es la carne. Y que la carne va a luchar contra el espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos lo que San Pablo también nos dice. En Gálatas capítulo 5, versículo número 19 al versículo número 21.
Vea usted este contexto que es muy importante también. Cuando usted está oyendo esta palabra, no es una casualidad. Dios siempre trae su consejo a tiempo. Puede ser que se aproxime algo, una tentación para la vida suya. Pero la palabra de Dios viene y le avisa para que usted esté sobrio y velando, como el Señor Jesucristo dijo. Velad y orad. En Gálatas, el apóstol San Pablo nos dice las palabras siguientes. Y manifiestas son las obras de la carne. La carne tiene obras, estimado hermano y amigo. Así como el espíritu también tiene obras. La carne es una fuerza de oposición contra el espíritu. Y San Pablo dice que las obras de la carne son manifiestas. ¿De qué manera, estimado hermano y amigo? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y algo más. No termina todavía la lista allí. Todo esto, estimado hermano y amigo, está en la naturaleza de la carne y muchas veces incitan al creyente seguir esta corriente. Porque en las palabras del apóstol Pedro dijo, la corrupción que hay en este mundo por la concupiscencia. Y luego dice el apóstol San Pablo, en estas cosas muy importantes y cosas semejantes, cosas que se parecen a las que hemos dicho, a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. La última fuente de tentación es el enemigo de nuestras almas. Estimado hermano y amigo, es Satanás. Que el Señor lo reprenda. En 1 Corintios capítulo 21, versículo 1 y versículo número 2. Veamos qué nos dice el apóstol aquí en estas escrituras. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo número 1 y 2. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id y haced censo de Israel, desde Beerseba hasta Dan. E infortunadamente, estimado hermano y amigo, se llevó a cabo este censo que hubo consecuencias desastrosas para la nación de Israel. Ahora, estimado hermano y amigo, en Efesios capítulo número 4 encontramos otra explicación muy importante de la tercera fuente de tentación. Aquí vimos el ejemplo del rey David. Y son pocas las veces que aparece el nombre mencionado de Satanás en el Antiguo Testamento. Pero cuando aparece, estimado hermano y amigo, es para hacer una tentación. En Efesios nos dice la palabra del Señor: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo.
Entonces, estimado hermano y amigo, es necesario que tengamos en consideración que hay un ser que no duerme, hay un ser que se mueve. Él no es omnipresente, pero sí se mueve por todos los lugares. Y el apóstol aquí dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El enemigo acecha la vida de los creyentes, desde cuando usted se levante en la mañana hasta que termine el día. Sigue ese proceso de acecho del enemigo. Por lo tanto, es muy importante que usted, estimado hermano y amigo, cuando se levante en la mañana y se conduce para su trabajo, necesita orar al Señor, necesita buscar la presencia de Dios, para que Dios lo guarde, para que Dios lo proteja, porque recuerde que las acechanzas del enemigo están continuamente sobre la vida de los hijos de Dios. En Santiago capítulo 4, versículo número 7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Entonces aquí hay dos aspectos muy importantes. Cuando vamos a tratar con la tercera fuente de tentación, que es el enemigo, dos cosas tenemos que hacer, estimado hermano y amigo. Número uno, necesitamos someternos a Dios, que nuestra vida esté bajo el señorío de Cristo, que Cristo sea el que tiene el control del trono de la vida de nosotros. Entonces, estimado hermano y amigo, estamos sometidos a Dios. Y después que nos sometemos a Dios, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que resistir la tentación del enemigo. Y él no le queda otro recurso. Cuando nos sometemos a Dios y resistimos al enemigo, la única opción que él le toca es huir. Él tiene que huir de vosotros, dice el apóstol Santiago. Ahora, estimado hermano y amigo, el propósito de la tentación, como ya hemos visto en este programa que estamos desarrollando, la diferencia entre la tentación y la prueba, y las dos fuentes de donde viene la tentación y donde viene la prueba, estimado hermano y amigo. Ahora, ¿cuál es el propósito? Como ya hemos visto esto, Dios permitió la tentación y es parte para demostrar al enemigo que los cristianos servimos a Dios por amor a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y no por la abundancia de riquezas que Él pudiera dar a un cristiano. Esto quedó bien claro, estimado hermano y amigo, y demostrado cuando Dios le permitió a Satán que tentara a su siervo Job. ¿Con qué propósito Dios lo permite? Para demostrar que el cristiano sirve a Dios no condicionalmente. El cristiano servimos a Dios incondicionalmente, no por las riquezas que Dios le puede dar, en ninguna manera. El cristiano sirve a Dios por el amor que él tiene a su Dios. Pero veamos este ejemplo, que es contundente en las Sagradas Escrituras, que lo encontramos en el Antiguo Testamento y en el libro de Job. En su capítulo 1,
versículo 8 al versículo número 12. Veamos esto. Aquí encontraremos la explicación de la razón por el cual Dios permite, en otras palabras, Dios le da permiso al enemigo que él tiente nuestra vida. Y dice la Sagrada Escritura: y Jehová dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado de todo mal? Respondiendo Satán a Jehová, dijo. Él nunca se queda callado, estimado hermano y amigo. Inmediatamente reaccionó desde su punto de vista. Y veamos lo que él dijo. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Ve, estimado hermano y amigo, de qué manera estaba acusando a Job. En otras palabras, estaba diciendo que Job no servía a Dios de balde. Servía a Dios porque Dios le daba bendición. O Dios estaba comprometido con Job. Bendito sea el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y él dice: ¿no le has acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Verso 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces, estimado hermano y amigo, aquí encontramos algo muy importante: que la fuente de la blasfemia en el corazón del ser humano proviene de Satanás, porque él hace mención de que Job iba a blasfemar cuando Dios le quitara todo lo que tenía. Es lo que estaba buscando el enemigo. Pero Dios le demostró. Dios da un paso adelante. Y el enemigo dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, iba contento. Pero lo que él no sabía es que Job era un siervo de Dios y que amaba a Dios sobre todas las cosas, porque en su libro encontramos frases tan importantes como aquella que dice: yo sé que mi Redentor vive. Bendito sea el nombre del Señor. O aquella otra frase que dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y adoró Job al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo nuestro Señor. Esta es la razón por la cual Dios permite que el enemigo tiente a nuestras vidas. Porque Dios va a demostrar que las personas que le sirven a Él no le sirven por una condición, sino que le sirven por amor a nuestro Señor. Tomemos lo que dice el apóstol San Pedro en el capítulo número 1 de su epístola, versículo 6 y versículo número 7. Y él dice las palabras siguientes: por lo cual vosotros os alegráis
aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora veamos esto, estimado hermano y amigo. Algo que lo consideré de suma importancia. La victoria sobre la tentación. Si ustedes leen el contexto que hemos citado de Job y lee detenidamente toda la prueba que pasó Job, toda la tentación del enemigo, pero después que pasó la tentación, sus riquezas fueron mucho más que las primeras. Y Dios también le dio una familia. Le dio unas hijas muy hermosas, dice la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. La victoria sobre la tentación. Entonces, cuando, estimado hermano y amigo, pasa la tentación, eso significa que un hijo de Dios tiene la victoria. Veamos qué nos dice el apóstol Pedro en el capítulo 4 de su primera epístola, versículo número 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En su segunda epístola, en el capítulo número 2, versículo número 9, el apóstol Pedro dice: sabe el Señor. Ve, estimado hermano y amigo, Dios tiene conocimiento. Dios no es que, estimado hermano y amigo, no ve cuando el creyente está siendo tentado. Dios está pendiente de eso. Como estuvo pendiente cuando Satanás estaba tentando a Job. Su mirada tampoco se apartó de Job. Sabe el Señor. El Señor sabe de qué forma, hermano y amigo, te va a librar de la tentación. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos, a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ahora, estimado hermano y amigo, hagamos un resumen, porque es muy interesante esto. En 1 Corintios, capítulo número 10, versículo 14 al versículo número 33, encontramos el resumen que hace el apóstol San Pablo. Pero encuentro una nota importante aquí. Después, estimado hermano y amigo, de 3 ejemplos apropiados acerca de los derechos y las responsabilidades cristianas, el apóstol concluye de la siguiente manera en relación con el comer carne sacrificada a los ídolos. Un creyente no debe convertirse, estimado hermano y amigo, lo que dice la palabra, no debe de convertirse en un espía cuando compre en los establecimientos públicos de comestible. 1 Corintios capítulo 10, versículo número 25. Dice el apóstol San Pablo: de todo lo que se vende en la carnicería, dice el apóstol, comed.
sin preguntar nada por motivo de conciencia. Dejemos esto aquí y nos veremos, estimados hermanos y amigos, en la próxima audición.